Buenas tardes, ya estamos nuevamente juntos. Me da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañen en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, yo como siempre les doy la más cordial bienvenida y como siempre estar a sus órdenes para cualquier duda que surja del tema que vamos a tratar esta tarde. Queremos comentar y quiero comentar algo relacionado con una honda preocupación que existe en nuestro medio. Sabemos que hay cantidad de adicciones, pero hay diferentes adicciones. Pero para empezar, probablemente nos preguntemos, bueno, ¿y cuándo es una adicción, cuándo es un vicio? La adicción no debe confundirse precisamente con un vicio. Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad tanto física como psicoemocional. Y esto es importante el que se sepa que es una enfermedad y no que simplemente se esté latigando a esa persona o que se le esté discriminando por tener algún tipo de adicción. En la actualidad se acepta como adicción cualquier actividad en el individuo que no sea capaz de controlar. Hay conductas compulsivas, pero también llega a haber una afectación en la calidad de su salud y de su vida. El tema de esta tarde que seleccionamos en base a las adicciones es la adicción a la comida, algo tan básico, tan necesario para nuestro organismo, pero ¿qué pasa cuando se convierte en una adicción? Así que vamos ahorita a hablar con un especialista. Quédense esta tarde con nosotros. Bueno, el placer de comer cuando se convierte ya en una adicción. ¿Quién mejor que una de nuestras colaboradoras en el reto Acontecer Médico y colaboradora de nuestro programa y asesora también de esta área que la licenciada y psicoterapeuta Celia de Juan, a quien le doy la más cordial bienvenida? Celia, me da muchísimo gusto nuevamente tenerte por aquí y en un tema que la verdad yo creo que se ha tocado muy poco, ¿no? Sí, cómo no, Ricardo, pues primero gracias por la invitación y muy contenta de estar también hoy aquí contigo nuevamente. Gracias. Pues este tema sí, creo que es un tema muy difícil de manejar. La adicción, pues la hablamos de ella, ¿no? Como enfermedad, pero de algunos objetos que te puedes deshacer, ¿no? Por ejemplo, si tienes una adicción al alcohol, no tienes que vivir con el alcohol. Pero ¿cómo te deshaces de la comida? Claro. La comida es un objeto adictivo que tienes que consumir todos los días. Necesario, si no comes, pues no vives. Muy necesario. Claro. Entonces, claro que el tema difícil, cómo hacerle para poner esos límites, cómo saber que sí es una adicción o que simplemente estás comiendo. Exactamente. Yo creo que ese sería un punto de partida, Celia, en el sentido de que se habla mucho de adicciones, aunque vamos a hablar de la comida, pero ¿qué te parecería si pudiéramos platicar qué es una adicción? ¿Cuándo se considera una adicción? Claro, fíjate que la definición de la adicción es muy fuerte. De hecho, cuando yo comparto con algún paciente que ya hemos llegado a este diagnóstico, que tiene una adicción, que es una enfermedad, hasta me duele a mí darle la definición, porque sé que le va a pegar muy duro, ¿no? La definición de esta enfermedad es que es una enfermedad progresiva, mortal, incurable. Ah, caramba. Entonces, de momento te dan esa definición y te pega durísimo. Por supuesto. Pero también es una enfermedad de la cual te puedes recuperar. Definitivamente se ha visto a través de todos estos años que más o menos la enfermedad esta inicia investigándose y trabajando con ella como enfermedad del 1965 con el alcoholismo. Exacto. Que es como la parte más fuerte, o no más fuerte, porque ahorita ya todos los objetos adictivos como que ahí inició, ¿no? Un poquito. Están a la orden del día, pues tal vez era más consciente, como donde empezamos a ser más conscientes y la ciencia la toma como una enfermedad y la empieza a estudiar. Claro. Porque en 1935 más o menos, Bill y Bob, que son los creadores de los 12 pasos, que es ahora con lo que se trabaja mucho, los 12 pasos de AA, ellos inician trabajando con esto, pero no se le da la importancia como si realmente fuera una enfermedad. Claro. Ellos inician trabajando con esto como para lograr cierta contención, cierto control en las personas que consumían alcohol de una manera desmedida, que además los llevaba a esto, ¿no? Como al truene de su vida, incluso a la muerte. Y cuando hablamos también de la muerte, porque algunos dicen, bueno, no me he muerto, ¿no? Aquí estoy todavía con la enfermedad. El problema. La muerte no precisamente tiene que ser una muerte física. Claro. También hay una muerte emocional.
cuando te haces totalmente disfuncional ante el mundo. Una muerte en vida, ¿no? Claro, y yo creo que eso está peor, ¿no? Yo creo que sí. Estar en este mundo viviendo como si estuvieras muerto. Claro, es agonía para quien lo está sufriendo, pero también para su entorno. Para el entorno. Claro que después hay como una proyección de esta enfermedad que enferma a los familiares, a las personas que están cerca de la persona que padece la enfermedad. Por supuesto, hablamos de pensamientos y comportamientos. Yo creo que aquí la cuestión de adicción es, digamos, un comportamiento que te lleva a aferrarte a algo, a un satisfactor, a algo que te va a evadir de una realidad que no quieres enfrentar. Es cuando en un momento dado llega esa situación de que se transgrede esa línea, cuando es un gusto o algo que lo haces por placer, a cuando ya es una necesidad. Sí, fíjate que hay dos características muy importantes para poder reconocer la enfermedad. Y de hecho sí es importante reconocer estas características porque luego la palabra adicción también es una palabra que utilizamos como mucho, ¿no? Y para todo. Sí. Entonces, como para no confundirnos, hay que identificar estas dos características, que es la compulsión, que es un acto repetitivo sin control, y el uso a pesar de las consecuencias negativas. Claro. Esto es que si tú estás utilizando alguna sustancia, objeto o conducta, esto te trae conflicto, y a pesar de eso tú lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, entonces esto quiere decir que no estás aprendiendo de la experiencia pasada, que es otra de las características de la enfermedad, que el sujeto no aprende de sus experiencias pasadas. Qué importante. La compulsión como acto repetitivo sin control, es muy interesante cómo se llega a la compulsión y cómo se desarrolla la compulsión, porque lo que sucede aquí es que tú evades algo, o sea, no tienes como la habilidad para enfrentar cualquier situación emocional, cualquier situación de la vida. Acudes a una sustancia o acudes a una conducta. En ese momento tú te vas a sentir como que resolviste, como que estás pleno, como que ya se acabó el problema. Exacto. Pero luego se te pasa el efecto de la sustancia o de la conducta o del contacto con ese objeto y vuelves a vivir el mismo vacío, porque lógicamente no has resuelto nada. Y pues se puede acrecentar como una abstinencia, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Acudes otra vez. Otra vez el vacío, acudes otra vez el vacío. Entonces lo que va a pasar es que cada vez vas a acudir más. Es una espiral, ¿no? Te vas metiendo hasta que llega un momento en donde ya no lo puedes controlar. Claro. Porque el aprendizaje que tienes es que eso por lo menos te va a dar un alivio momentáneo. Claro. A diferencia de lo que estás viviendo y que no has encontrado algo que te dé ese alivio. Exacto. Y yo creo que aquí lo interesante es poder identificar, pero más que tú como terapeuta puedas identificar, es que en la misma persona se identifique a sí mismo el porqué. Yo creo que eso es un trabajo, la verdad, muy, muy laborioso del psicólogo, del psicoterapeuta, porque además ustedes penetran más en la mente, tratan de tener esa comunicación que de alguna forma a veces no se le da el tiempo en un consultorio médico, por ejemplo, se le da su tratamiento, etcétera, pero no hay esa oportunidad de lograr una comunicación en dos vías donde ustedes puedan retroalimentarse y llegar poco a poco a conclusiones. Difícil tu trabajo, ¿no, Celia? Fíjate que esto que dices es muy importante, Ricardo, porque claro que uno de los primeros síntomas de esta enfermedad es la negación. Por supuesto. Entonces, quien entra a un tratamiento no va siempre bien convencido. Claro. Normalmente los familiares, las personas cercanas al paciente, no a la persona que tiene este problema, es quien acerca a la persona al tratamiento. Entonces, yo tengo 28 años trabajando en adicciones. Wow. Y una de las cosas que fui como descubriendo y desarrollando, porque en un primer momento se supone que el especialista le da el diagnóstico al paciente. Exacto, sí. El paciente te platica lo que le está pasando, tú haces tu análisis, ves tus criterios diagnósticos y dices, esto es lo que te pasa. Sin embargo, por la negación, eso es algo que rechaza de inmediato el paciente. Fíjate que la negación yo creo que sería como que la parte primordial a vencer. Y si quieres vamos al corte, Celia, y ahorita que regresemos ya tocamos ese punto. Volvemos, vamos a hablar esta tarde de lo que es la adicción a la comida. Ahorita estamos viendo qué es una adicción y estamos viendo lo complejo que es poder integrarse y penetrar en la mente de cualquier ser humano. Regresamos.
Bueno, pues en Acontecer Médico y en lo personal, créanme que siempre estamos buscando nuevos recursos para mejorar la calidad en la salud de todo nuestro teleauditorio y de toda la población. Ojalá que pronto podamos tener más y más elementos. Uno de ellos es un producto que me gustaría que lo siguiéramos viendo, ya que nos han reportado que se está teniendo una muy buena respuesta y buen resultado en muchas enfermedades crónico-degenerativas, uno de los grandes azotes que tenemos aquí en México y como en todo el mundo. Bueno, Guadalajara no se queda atrás. Me gustaría que vieran este video y ahorita les voy a hacer un comentario acerca de eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García y tengo una valiosa información para ti. Soy consultor Inmunotech y vengo a hablarte de Inmunocal. Inmunocal es una fuente natural de cisteína precursora de glutatión. Está considerado el glutatión como un poderoso antioxidante, pero además optimiza tu sistema inmunológico. El glutatión tiene diversos estudios científicos donde prueba además que es capaz de desintoxicar y depurar todo tu cuerpo. Todos nacemos con glutatión, pero a medida que pasa el tiempo el glutatión va disminuyendo. Inmunocal ha probado ser una fuente natural de cisteína que eleva el glutatión y esto optimiza tu sistema inmunológico. Inmunocal cuenta con diversos estudios científicos y publicaciones médicas. Está inscrito en el PDR, Libro de los Médicos en Estados Unidos. Además, está registrado ante la FDA como un alimento seguro para el consumo humano. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, en uno de sus libros menciona de Inmunocal que eleva el glutatión y que elevar el glutatión puede ayudar a una persona a contrarrestar enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Inmunocal puede ser consumido por diabéticos, personas con cáncer, personas con Alzheimer, Parkinson, herpes, psoriasis o diversas enfermedades crónico-degenerativas. Inmunocal mejora la respuesta inmunológica, depura tu organismo, pero además es el más poderoso antioxidante. Inmunocal está siendo prescrito por médicos generales, oncólogos, geriatras, internistas. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido. Para mayores informes, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Bueno, pues les quiero comentar que hemos estado haciendo una indagación e investigación de lo que es el producto Inmunocal y hemos estado teniendo unos testimoniales impresionantes e inclusive unas experiencias médicas bastante importantes con médicos de muy alto nivel, por lo cual Acontecer Médico estamos ya nosotros trabajando ya en conjunto para poder dar a conocer este tratamiento tan efectivo en, como ya se comentó, algún tipo de enfermedades de tipo neurodegenerativas. Yo creo que es una gran oportunidad en buscar mejorar la calidad de vida, aun cuando ya se tengan estos padecimientos. Pero por supuesto lo más importante es que estamos viendo en Inmunocal un producto en el cual vamos a poder realmente prevenir enfermedades. ¿Cómo? Pues reforzando y rejuveneciendo ese sistema inmunológico que es el que nos defiende pues, de tantas y tantas enfermedades. Así que aparece un teléfono en pantalla, llámenos, les vamos a dar más información, ya que esto es en forma individual, como debe ser la medicina, y les vamos a dar en qué tipo de casos se debe y se puede utilizar este tratamiento de Inmunocal. Así que llámenos y con gusto les estaremos dando toda la información que requieren de acuerdo a su enfermedad y padecimiento. Y seguimos, bueno, con esta situación mental que sí tiene mucho que ver, se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas, pero obviamente siempre tiene su factor desencadenante, su disparador. Celia de Juan está con nosotros esta tarde como psicoterapeuta y hablábamos que en muchas ocasiones cuando hay una adicción o cuando tenemos algún desorden emocional o un trastorno mental, el principal punto es la negación. Y ahí nos quedamos, Celia, y me gustaría que nos dijeras porque lo que a mí se me hace admirable de la psicología y del trabajo que ustedes realizan es encomiable el ver cómo pueden precisamente ir venciendo obstáculo tras obstáculo. Y la negación a mí se me hace la primera barrera en la que por la negación ni siquiera van a consulta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? La persona a veces está totalmente sumida en su problema y no tiene esa capacidad de reaccionar, de decir, no tengo que ir con un psicólogo, no va. Fíjate que la negación es un mecanismo de defensa que surge del inconsciente cuando hay amenaza del entorno. Claro. Ni todo el tiempo, ni todos los mecanismos al mismo tiempo. Pero cuando hay una amenaza del entorno, va a surgir. Y la negación es eso, es un mecanismo que aparentemente está defendiendo al sujeto de algo que está
considerando como amenazante y el inconsciente sale y lo defiende, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que he encontrado en estos años, ¿no?, de trabajo, yo creo que mis colegas que se dedican a esto mismo también lo hacen, es ayudar al paciente a entender la enfermedad, de manera que él haga su propio diagnóstico, que no seas tú quien le diga el problema que tiene, porque eso le va a ayudar más con la negación. Lo refuerzas. Lo vas a reforzar, entonces como ir al revés, ir viendo todas las situaciones en el contexto en el que vive el paciente que están lastimándolo, dañándolo o dañando de rebote a esas personas que viven con él. Claro. Desgraciadamente en esta enfermedad, y una de las cosas que es triste de esta enfermedad, es que el porcentaje de recuperación de esta enfermedad es muy bajo. Estamos hablando más o menos de un 30% de recuperación, a diferencia de otras enfermedades mentales que te dan un 80, un 90% de recuperación. Wow. Y mucho de lo que tiene esta enfermedad es que una buena parte de la enfermedad está en el inconsciente. Y al estar en el inconsciente, el sujeto no se da cuenta. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta? Y eso es lo triste. Es imperceptible para Tiene que avanzar mucho la enfermedad para que se dé cuenta el sujeto de que necesita ayuda. Wow. Y entonces, en esta enfermedad, a eso le llamamos tocar fondo. Eso quiere decir que el sujeto va a tener alguna pérdida. Y la pérdida es la que lo va a ayudar a romper la negación y a darse cuenta que tiene una enfermedad, dar ese primer paso que es aceptar la ingobernabilidad ante la enfermedad. Claro. Y luego creer que puede salvarse, lo que son los pasos de AA, ¿no? Creer en un ser superior que puede salvarlo. Y el tercer paso, que es el más interesante se me hace a mí, ¿no?, es tener la buena voluntad de ponerte en manos de alguien que pueda ayudarte. Y recalco buena voluntad porque muchas veces creemos que esto es de fuerza de voluntad. Las personas que nos rodean, que rodean al paciente con esta enfermedad, pues es que no lo entienden. Exacto. Pues nomás deja de comer si ya te está haciendo daño, sí, ¿no? Ya, pues párale, la párale, solución, ¿no? Pues así de fácil, ¿no? Párale. Claro. Porque a lo mejor para quien no tiene la enfermedad, pues es nomás así. Ya te está haciendo daño, si los camarones te hacen ronchas, pues no comas camarones y ya. Desgraciadamente, eso es como un alimento para la enfermedad, porque la enfermedad, como es autodestructiva, hasta toma eso para todavía decir, pues órale, ¿no? Vamos a seguirle. Lo justifica, ¿no? A destruirte. Claro. Inconscientemente el mensaje es, no vales nada, destrúyete. Y ese es un mensaje que queda grabado en el inconsciente prácticamente desde que eres pequeño. Claro, porque bueno, hemos hablado que la adicción es cualquier práctica que te produce placer, o sea, el comer pues, es un placer, o sea, es un placer además de una necesidad, y en ocasiones siento que cuando ya es más un placer que una necesidad es cuando puede venir ese punto, pero ese placer es porque se está, insisto, llenando un satisfactor, un vacío, ese espacio que está hueco en nuestra mente o como un satisfactor, lo estamos encontrando, como en otros casos, las drogas, alcohol, tabaco, etcétera, pero en la comida, algo tan elemental. Eso a mí se me hace, digamos, increíble, ¿no? Pero pudiera ser entonces que el que alguien esté aferrado a comer, probablemente lo hará muchas veces al día, y es para sentirse como conducido como de la mano de la comida, para no sentirse, no sé, esa soledad que tiene, su frustración negativa, esa cuestión de problema existencial. ¿Por qué se da esto? Y sobre todo con la comida, ¿no? Es que es una forma de compensar algo que no has podido resolver de una manera más sana y más adaptativa. Claro. Como que, te voy a dar un ejemplo, ¿no? De hace ratito estaba platicando con un paciente que me estaba diciendo que había tenido una recaída. Y le digo, bueno, a ver, ya checaste tus disparadores, que esto es muy importante. Claro. Precisamente en el proceso de aprendizaje que el paciente tiene que tener para lograr tener las herramientas necesarias para vencer la enfermedad, una de ellas son los disparadores. ¿Cuáles son? Hay disparadores ambientales, emocionales, cognitivos, conductuales, de hecho son 4 tipos de disparadores. Okay. Entonces te vas al disparador, si estamos hablando de los emocionales, que en este caso sería la tristeza, ¿no? Este paciente me decía que lo que le había pasado es que había estado en un espacio donde él creía que le iban a dar un puesto y no se lo dan. Entonces, el reconocimiento es un disparador emocional que él ya lo tiene identificado. Entonces, a ver, revisamos, ¿qué pasó? No me reconocieron. ¿Y qué hiciste? Pues después fui y me di un atacón de tacos tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el disparador estaba ahí, pero bueno, en el caso del que ya está en un tratamiento,
tendría que haber reconocido el disparador y decir, bueno, la falta de reconocimiento es un disparador, y corto el ciclo. Llamo a mi padrino, llamo a la psicóloga, llamo a quien tenga que llamar y corto el ciclo. No lo cortó, que eso también es de las dificultades más grandes de esta enfermedad, que la posibilidad de recaídas es muy alta. Entonces el paciente se decepciona mucho del tratamiento. Entonces aquí es esto. ¿Cuáles son tus disparadores? La tristeza, la angustia, no estás sabiendo manejar eso. Claro. Porque no aprendiste cómo, ¿eh? Además también esto es muy importante porque el ser humano aprende por naturaleza. Y todas estas cosas es porque no hemos desarrollado habilidades de enfrentamiento naturales, que es un aprendizaje que tenemos desde niños, que es hacer procesos de introspección. ¿Qué quiere decir esto? Te echas un clavado en tu interior, ves qué te está pasando, ves qué te molesta, te sales de ti y buscas a otro ser humano que te ayude. Claro. Eso sería lo natural. Vengo y te digo, Ricardo, qué mala onda, fíjate, no me dieron lo que yo estaba esperando, me siento muy triste, me siento muy mal. A lo mejor tú me vas a ayudar, a lo mejor no me vas a entender, pues voy y busco a otro, ¿no? Claro. Pero cuando tenemos este problema y no hemos desarrollado habilidades de enfrentamiento naturales, desarrollamos habilidades de enfrentamiento artificiales. Eso quiere decir, el primer contacto con una sustancia, con un objeto o con una conducta que me gratifica, ahí me quedo. Y acudo a eso cada vez que me pasa algo y no lo puedo resolver. Y se empieza a hacer este círculo vicioso. Pues el estar hablando de adicciones y el estar hablando específicamente de adicción a la comida, les comento que realmente no es que se tenga una sensación anormal a la comida, al contrario, es un satisfactor. Ese alto consumo y deseo de estar alimentándose o estar comiendo sucede en todos los niveles socioeconómicos, ¿verdad? No hay distinción ni de razas ni de género, o sea, esto le puede pasar a cualquier persona, pero lo más importante es que al primer indicio, como tú comentas, hay que acudir a un especialista. Pero me llama la atención, y ahorita regresando del corte, Celia, mencionaste lo de padrino, y eso se me hace interesante, ¿no? Y a lo mejor es algo que no lo hemos considerado, por lo menos aquí en la cuestión de adicción a la comida. Vamos al corte y vamos a seguir hablando sobre cómo nuestra propia mente nos hace chanchullo y nos trastorna internamente, ¿no? Claro. Así es. Pues que conste que no por el hecho de que estemos hablando de adicciones y estemos hablando de estas situaciones emocionales y mentales, no quiera decir que tenemos que estar tristes o tenemos que estar así sin salir. Al contrario, hay que vencer la depresión y hay que vencer la rutina sobre todo. Entonces los invitamos, recuerden que les estamos trayendo también entretenimiento, y Acontecer Médico y Santo Cachorro los invitamos a que conozcan la terraza. Tienen una terraza, hijo, la verdad, muy padre, tiene su cascada a un lado, la iluminación está hermosa, bueno, esta es la parte interior, la verdad es que está muy agradable el ambiente y hay muy buena iluminación y se está uno bastante a gusto. Si quieren estar en la terraza, pues entonces están oyendo el ruido de la cascada, muy agradable. Pueden reservar el teléfono que aparece en pantalla, y si mencionan que los vieron en Acontecer Médico, les van a regalar un fondue, así que ya por lo pronto ya tienen su entremés preparado. Hay también días de salsa, y bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más sobre lo que es Santo Cachorro y Acontecer Médico, donde vamos a estar haciendo también eventos de varios tipos, pláticas, en fin, convivencia simplemente, porque también queremos que nos conozcan en persona y que podamos tener esa retroalimentación de su parte. Y bueno, pues siguiendo con el tema de esta tarde, que realmente estamos platicando de una adicción que pareciera que no existiría, pero existe, que es la adicción a la comida. ¿Cuándo es una adicción a la comida? Pero también a veces hay quienes son comedores compulsivos, que es diferente a los que comen muy rápido, ese es otro rollo. Pero algo muy interesante es el autosabotaje. Celia, eso no tienes idea cómo me ha gustado la forma, como el otro día tú me platicabas de cómo funciona nuestro reservorio de sentimientos, de vivencias, de experiencias desde la niñez, cómo el ser humano va creciendo y cómo poco a poco se va quedando
un poquito en el inconsciente o un mucho, dependiendo de lo que uno haya vivido, y no sabe uno qué hacer. ¿Cómo sacar todo ese reservorio y cómo empezarlo a, digamos, a digerir, ¿no? Fíjate que yo creo que hasta el nombre está fuerte, ¿no? Autosabotaje. Sí, caray. Si de por sí sabotaje es muy fuerte, la palabra. Ahora imagínate cuando te saboteas a ti mismo. Pero es que es cierto, es que a veces hay que ser duro para que uno entienda, una buena zarandeada, ¿no? El saboteador es el niño herido. Es ese niño que quedó como muy lastimado en la infancia, ¿no? Lo que se conoce normalmente o coloquialmente como los traumas de la infancia. Incluso lo usamos, es que estás bien traumado, ¿no? Sí. Que te traumaron cuando estabas chiquito y bueno, hasta lo usamos como un juego, como una broma. Como no te querían cuando eras niño. Sí, pues es que te recogieron de la basura, ¿verdad? Claro, todas esas cosas que incluso, fíjate que en nuestra cultura están. Por lo que entonces es muy fácil que en nuestra cultura tengamos saboteadores y vivamos procesos de autosabotaje. Tiene mucho que ver con la autoestima. La autoestima se crea de los 0 a los 2 años de edad. Ahí es donde se aprende, ¿no? Y después de los 2 años hasta la adolescencia más o menos, se va reforzando con lo que se llaman reforzadores positivos, que son las cosas más sencillas, bueno, que aparentemente así tendrían que ser, como qué niño tan bonito, qué bien leíste, nada de que los niños no entran en las conversaciones y sácate de aquí, esas cosas que solemos tener adultos, también en nuestra cultura, sino es integrar al niño en los procesos de vida e ir reforzando todas las cosas positivas que hace. Hay un punto en donde también el niño tiene que escuchar la palabra no, que es esta parte donde se ponen los límites, pero justamente los límites van a partir de los valores. Y esos valores son los que le tendrías que haber inculcado a este chiquito desde que nace hasta la adolescencia más o menos. En la adolescencia se desbarata el yo, que se llama, que es como esta parte que se va desarrollando y que te va haciendo fuerte. ¿No? El yo no se desarrolla, o sea, no existe cuando eres niño. Y el yo es como la parte adulta de la personalidad que hace el equilibrio en las funciones de la estructura de personalidad. ¿Es el consciente, digamos? Es como esa parte que dice, mira, sé prudente, sé congruente, esto sí está bien, esto no está bien. Hace el equilibrio entre esta parte como de juez que tenemos los seres humanos, de que todo es malo y no los debes, los tienes, esa parte, y entre los impulsos. Que es la afectividad, la agresividad, la sexualidad. Entonces el yo hace el equilibrio. Si tú más o menos tuviste una infancia bien, con reforzadores positivos, te inculcaron valores, te pusieron límites, etcétera, o te enseñaron los límites desde los valores, el yo queda bien desarrollado y hace su equilibrio. Y aunque entres a la adolescencia, que es donde se diluye el yo, como hubo una fortaleza ahí, cuando regresas o cuando entras a lo que es la vida adulta, ¿no? Al adulto joven, retomas tu yo y sigues caminando, no te desbaratas tanto. Si no fue así, te desbaratas completamente. Entonces, en la adolescencia es cuando es más fácil que nos prendamos estos objetos adictivos. Y cuando el saboteador, que es este niño herido que no resolvió en estas etapas esos famosos traumas, que ni siquiera los puede resolver, porque te digo que el yo no está desarrollado, entonces no tiene la capacidad para resolverlo. ¿Qué pasa entonces con esto? Esto se va al inconsciente, como si fuera un disco duro y ahí se va grabando todo. Cuando entras a la vida adulta, haz de cuenta que el inconsciente es como ese disco duro que se saturó y empieza a aventarte toda la información. Entonces el inconsciente le empieza a mandar mensajes al consciente que el consciente no reconoce. Y entonces empieza a actuar en este sabotaje, en este autosabotaje, desde ese inconsciente, y el consciente, o sea, llegas a decir, ¿y yo por qué hice esto? A ver, ¿por qué me di este atracón de comida sin, pues no tenía por qué comer tanto? No lo reconoces. Pareciera que fueran como dos cosas, una que está dentro de ti, que tendrías que poder reconocer, pero que no se puede reconocer porque está en el inconsciente y no hay contacto. Y ese consciente que se asusta de las conductas que está teniendo y que no son adecuadas, ¿no? Te espanta decir, caray, pues ¿por qué no? A mí se me hace algo increíble cómo es la mente humana, ¿no? Por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, en mi familia, fuimos muchos, y 7 en total, vivimos una misma situación, o en cualquier familia se vive la misma situación, pero ¿qué sucede? Que conforme se va avanzando el tiempo, cada quien lo va
tomando de diferente forma. Quiere decir que unos tuvimos más asesoría, tuvimos más apoyo, otros no, otros se retrayeron. ¿Por qué a algunos les sigue afectando la infancia y a otras personas no les impacta lo que pudieron tener de traumas de niño? Fíjate que hay que, así como dicen las mamás, ¿no? Que los hijos son como los dedos de una mano, todos diferentes. Ok. Entonces, cada cabeza es un por mundo tus igual. características de personalidad y además de lo aprendido, ¿será que te va a afectar más o te va a afectar menos ciertas cosas que te pasan en la infancia, ¿no? Claro. Incluso hay familias que hay uno que está súper lastimado y afectado y el hermano le dice, oye, pues tú viviste en otra familia, ¿no? Porque pues, yo nunca sentí eso, yo nunca vi eso. O sea, claro, somos más sensibles algunos que otros, y vamos a vivir y manejar las cosas de diferente manera. Claro. Pero a fin de cuentas, hablando del autosabotaje, como para aterrizar eso, ese saboteador es el que no te deja llegar al éxito. Entonces, cuando somos personas, y para nuestros televidentes, como poder ver esto, si a ustedes alguna vez se les ha atravesado algo en la vida que los iba a llevar a ser muy exitosos e hicieron algo para no llegar, ahí está su niño herido que no lo permitió, ¿no? Híjole, fíjate que está ahorita, eso que comentas es muy cierto, que hay muchos que probablemente le tememos o le temen al éxito, ¿no? Aquí estaba yo viendo algo, dice que solo el 7% de lo que pensamos lo hacemos en forma consciente. El 93% lo realizamos en forma inconsciente, lo que quiere decir que si nuestro inconsciente está lleno de telarañas y lleno de broncas, pues de alguna forma sí tenemos ahí un problemita, ¿no? Pues tenemos un problemota. Ok. Bueno. Sí, definitivamente tenemos un problemota. ¿Por qué? Sí. Porque entonces no vas a llegar a desarrollar el potencial completo de todas esas habilidades y capacidades que tenemos los seres humanos y que tendríamos que poderlos desarrollar. Claro, claro. Entonces vas a estarte quejando todo el tiempo de no llegar a ese éxito que a lo mejor conscientemente estás considerando que sí te lo mereces y que sí debes llegar, sin entender por qué no llegas y por qué haces cosas tú mismo para no llegar, ¿no? Para no llegar. Híjole, está buenísimo esto. Bueno, vamos al corte y ahorita que regresemos vamos a hablar sobre el comedor, porque come compulsivamente, pero además de aquellos autosabotajes de que uno mismo quisiera. Por ejemplo, yo he escuchado a mujeres que dicen, no, yo prefiero estar gorda para que ya no me estén molestando los hombres, que no me digan cosas, etcétera, etcétera. Entonces prefiero estar obesa y lo logran. Ese es un autosabotaje. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues enfermedades como diabetes, asma, artritis reumatoide, toda la serie de enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema inmune o autoinmune, es muy importante reforzarlo. Veíamos en los cortes pasados lo que es el Inmunocal. Realmente hemos tenido unos resultados que nos comentan enormes y la verdad es que sí quisiéramos que más personas se beneficien de esto. Así que llámenos si ustedes tienen algún tipo de enfermedad o si recuerdan que genéticamente o su familia ya tuvo algún problema de cáncer, problema de artritis, problema de diabetes, llámenos porque también como cuestión preventiva, como un tratamiento preventivo, el Inmunocal va a funcionar. Y de hecho, ya Acontecer Médico también nosotros estamos facilitándoles la forma de que lo puedan adquirir y que puedan ustedes tener mucha más información. No nomás ustedes, sino también su médico tratante. Entonces llámenos y con todo gusto se les puede dar inclusive lo que es de información a su mismo médico para que tengan este producto nutricional que les va a coadyuvar para su salud, independientemente de cualquier enfermedad que ustedes tengan. Y continuando pues con lo que es el autosabotaje que hablábamos, y bueno, qué importante es todo lo que estamos viendo. La mente es algo increíble, no el cerebro, la mente. ¿Cómo vamos nosotros a hacer que actúe a favor y no en contra de nosotros? Ya lo estamos viendo, pero ¿qué sucede cuando el comer se convierte ya
en una adicción y compulsivamente empezamos a buscar la cuestión de alimentarnos. Yo creo que aquí lo más interesante de todo, Celia, es decir, ok, ya sabemos que hay un problema, ya sabemos que no es fácil, que es muy complejo. Lo de la adicción, como tú bien lo comentas, creo que es algo bien importante. Yo hace unos días teníamos una junta con una persona que maneja de esos lugares donde rehabilitan a adictos. Entonces ella me decía, no, nuestro éxito es, todos se curan y todo. Le decía, es que eso es una aberración. Por supuesto que no. Y el porcentaje de recaída es enorme porque es una enfermedad, ¿no? Es como decir, ya se curó el cáncer, ¿no? Y sí se puede, pero bueno, se controla, ¿no? Que eso es muy diferente. En el caso ya que podamos nosotros definir que tenemos tal cual una adicción, ¿qué tratamiento se da? O sea, está la cuestión psicológica, pero ¿hay algo más o con pura terapia? Bueno, no, de hecho, para poder salir de esta enfermedad necesitas un grupo de personas. Como grupo de apoyo. Como un grupo de apoyo multidisciplinario, porque definitivamente una sola persona no te saca de una adicción. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, también quiero saludar a la señora Teresa González, que nos habló. Muchísimas gracias, que nos felicita. Tere. Gracias. Y nos dice que ella es una comedora compulsiva. Qué interesante también y qué bueno que nos lo diga, porque pues de aquí parte, ¿verdad? Está venciendo la negación. Y quiere decir que ya hay conciencia en ella hoy. Padre. Entonces, qué padre. Felicidades. Hay que dar ese paso a empezar en la recuperación. El ser humano se recupera de esta enfermedad, sí. Incluso, fíjate que lo han comparado mucho con la diabetes. Una vez que te diagnostican una diabetes, pues ya no se te quita. Pero si vas al médico, si no comes las cosas que no debes de comer, si te checas tu azúcar, puedes vivir bien como cualquier otro ser humano. Claro. La adicción es así. A lo mejor un poco más complejo en el sentido de los tiempos, porque son enfermedades que se van recuperando a muy largo plazo. Pero sí puedes recuperarte y vivir bien como si vas a terapia, si vas a tu grupo de apoyo, si estás en contención si es necesario, porque a veces le huyen mucho a las clínicas que dan la contención, que es como esta primera etapa. Una vez que tú reconoces que tienes esta enfermedad, necesitas un tiempo de contención para lograr abstinencia. La abstinencia más o menos es 1 año de abstinencia, de lucha interna para lograr lo que es el proceso de sobriedad, que es el cambio de actitudes y conductas. Pero me voy a ir a la comida. ¿Cómo logras abstinencia de la comida? Claro. Si tienes que comer, si hablamos de alcohol, dices, bueno, pues ya nomás no me tomo eso, o no fumo, no tomo. O lo que sea, con los procesos que tienen que darse. Pero ¿cómo dejas de comer? Claro. Entonces, por eso es tan complejo este asunto, ¿no? La adicción a la comida y la compulsión a la comida, o los comedores compulsivos que se llaman, hay algunas diferencias, no es que sea exactamente igual, ¿no? Okay. El adicto a la comida puede ser que tenga una obsesión en la comida y no se la tenga que comer, pero está obsesionado, está todo el tiempo pensando en la comida. Y la comida es un factor muy importante en su vida, pero todo el tiempo, ¿no? El comedor compulsivo es el que se da los atracones y parece que no tuviera llenadera, ¿no? Está come y come y come y come y todo el tiempo está no solo pensando en la comida, sino comiéndosela, hasta que siente que ya no puede más. De hecho, ni siquiera hay como esa sensación de plenitud, no la alcanzan a sentir, sino que le siguen hasta que ya no pueden, ¿no? Hasta que ya. El tratamiento en esto es ir a grupos de apoyo. Lo primero es que hay que ir a grupos de apoyo. Y para las dietas, porque además los comedores compulsivos que desarrollan una obesidad, porque no todos desarrollan una obesidad, pero hay quienes sí, y la obesidad pues ya es a grados muy graves, ¿no? Que pueden deteriorar mucho su salud. Es iniciar con proceso psicológico primero, porque aunque es difícil de entender, lo que nosotros queremos es dietas, hacer dietas y que rápido se nos resuelva el asunto, y tomarnos la pastillita y que se nos quite, y no como luchar por esto, ¿no? Hablando específicamente de los comedores compulsivos, es que primero hay que resolver, ¿no? Y fíjate, ahorita lo estoy pensando, no solo de los comedores compulsivos, todos los que tenemos un sobrepeso en algún momento, porque cuestiones hormonales, porque el metabolismo, porque la edad, por lo que tú quieras, cuesta un trabajar. Cierto. Sí, no comerte el pedacito de pastel, si lo vamos como a estos niveles no ya tan patológicos, te cuesta muchísimo. Ahora imagínate a alguien que tiene esta enfermedad. Claro.
Entonces, lo primero es identificarse con personas que tengan esta misma enfermedad, en estos grupos de apoyo, acudir entonces a una terapia para resolver pues la raíz del problema. Claro. Porque esto es un síntoma nada más. Sí, claro, no. Es que está muy complejo y bueno, antes de todo, además de agradecerle a Tere, me gustaría, ¿por qué no? Si ella está venciendo la negación, ¿por qué no que acuda contigo y que tú la empieces a acompañar en esto? ¿Se puede? Claro que sí, Tere, ¿sí? Con muchísimo gusto. Ya por ahí, no sé, le doy mis teléfonos, sí, claro, ahí están tus datos. Perfecto. Ahí mero. Ajá. Pues ahí me puedes encontrar y con muchísimo gusto platicamos y vemos qué es lo que te pasa y cómo podemos resolver esto como para iniciar un proceso de recuperación. Claro, y yo creo que aquí hay un punto bien importante de lo que estás comentando. Cuando muchas personas tratan de ponerse a dieta o nos tratamos de poner a dieta, los resultados no son muy halagadores, pero claro que también es importante segmentar de que no todo es la cuestión psicológica, es una parte, pero luego viene la cuestión hormonal, o sea, cosas que realmente sí tengan que ver tanto con la química del cuerpo como la cuestión de no actividad física, en fin, ¿no? Lo que quiere decir que hace más complejo a un país como México, que es el número 1 en obesidad, y que creo que es parte de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar y de aportar. Nuevas soluciones integrales donde se pueda hacer un tratamiento a fondo del gran problema que es la obesidad. Pero en este sentido también viene, ya vimos lo que es el autosabotaje. ¿Cómo tú recomiendas que pudiéramos nosotros entonces combatir o abordar desde el punto de vista de tu área de la psicología, cómo poder hacer algo, estructurar ese eslabón que las personas lo sientan como más afable? Porque seguimos con esa cultura de decir, no, yo no estoy loca, ¿para qué voy al psicólogo, ¿no? O al psicólogo que dice, ¿no? No hay esa cultura. ¿Cómo hacer para derribar estos muros? Pues es difícil. Creo que hemos avanzado mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hemos avanzado mucho. Sí. Pero es como creer que necesitamos ser acompañados en nuestros procesos de vida, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, ¿verdad? Nosotros normalmente los seres humanos buscamos a alguien con quien platicar. Exacto. A quien decirle lo que nos está pasando. Tenemos esa amiga, ese padrino que te decía hace rato, nos quedamos, ¿no? De veras, el padrino, que es una amiga o amigo. Es esta persona, de normalmente confianza. Parte de un grupo de apoyo, o sea, vas a un grupo de apoyo, conoces a alguien que ya tenga un proceso más avanzado en recuperación y esa persona se convierte en tu acompañante de la recuperación. Ok. Tiene que ser alguien que, para ser tu padrino, tiene que ser alguien que ya haya transitado por ese punto. Bueno, en el ámbito, pues, de la enfermedad y de esto de los grupos de apoyo. Pero tú puedes tener un padrino que no le vas a llamar así porque ese es un término de ahí de los grupos, pero sí ese amigo, esa amiga, esa persona con quien tú puedes compartir lo que te está pasando. Pero que te ayude, no que te regañe. Que te ayude y que no le eche más leña al fuego. Exacto, también, ¿verdad? Sí. Porque a veces vamos con alguien que no, si supieras lo que me hizo a mí, olvídate, ¿no? Sí. Entonces no por ahí, sino realmente alguien que te escuche. Entendiéndolo por ahí, la diferencia de ir con un terapeuta es que esa persona tiene las herramientas, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, mira, es como si los dos entráramos en un túnel negro, yo no sé nada y tú tampoco, por eso estás aquí. La diferencia entre tú y yo es que si nos caemos, yo sé de dónde agarrarme. Exactamente. Porque eso es lo que estudié, vamos, ¿no? Entonces claro. Ya sé que en ese túnel está esta cosa, yo me agarro y nos levantamos y le seguimos caminando. Y esa persona se va a agarrar de tu mano, ¿no? Exacto, entonces esa es la diferencia. Padre. No precisamente tienes que estar ni loco, ni tener los graves problemas, ni nada, son las cosas cotidianas. Claro. Incluso ahora hay un término que se da en las empresas y que es el famoso coaching, que ahora como que le dieron así una palabra más, así es, más moderna, ¿no? Más moderna, sí. Para a lo mejor quitar esa parte de terapeuta. Exacto. Que va como ligada a la enfermedad. Claro, fíjate que a mí me gusta un concepto que se utiliza mucho ahora en el cáncer, que es el acompañamiento. Y eso se me hace algo muy padre, porque ese acompañamiento es lo que tú haces, ¿no? Claro, es acompañar a la persona en esas situaciones que no está siendo capaz de resolver porque no las puede ver. Claro. ¿No? Y tú eres como ese espejo donde se refleja aquello y tú le vas a ayudar a ver lo que no puede ver. Exacto. Ahora, ya concluyendo y ya en la recta final del programa, Celia, ¿hay recuperación? ¿Se puede controlar? ¿Por dónde empezamos? Sí hay recuperación. Son procesos que como que tardan mucho tiempo, entonces la persona se desespera. Sí, ahorita que decías un año, pero ahorita que hablamos del acompañamiento,
Que no piensen que van a estar un año a su suerte, sino que se va a tener obviamente una evolución. Y hay un año de proceso de lucha interna, más que nada es eso, porque cuando tú has tenido este objeto, hablando ahora de la comida otra vez, ¿no? La comida ha sido eso que te ayuda a resolver las situaciones que no puedes resolver, sobre todo la ansiedad, que eso es lo que más te lleva a hacer contacto con la comida, en este caso por hablar de comida, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender a manejar la ansiedad de otra manera. Claro. Aprender a resolver tus asuntos desde una perspectiva diferente. A veces es nada más pararte en otro ángulo del mismo cuadro en donde estás, nomás que no te has movido, ¿no? Hay que como caminar hacia el otro lado. Claro. Y entonces empezar desde ahí. Claro que son procesos de conciencia. Y lo primero que tienes que hacer es la conciencia de que algo no está bien. Algo no está funcionando. Y que una vez que das ese primer paso, que es aceptar que algo está mal en ti, vas a poderte tomar la medicina. Claro. Y si no, no te la vas a tomar. Fíjate qué importante, ahora que hemos estado viendo lo del reto acontecer médico, que buscamos ese tipo de eslabones que te decía yo, que podamos realmente conformar un módulo que funcione, que sí está funcionando, pero hemos visto esta resistencia. Sin embargo, por ejemplo, lo del ejercicio ha funcionado muy bien porque van al gimnasio, etcétera, etcétera, y las personas nada más por el hecho de salirse un poquito de su rutina, de ir y quemar ahí energía y todo, viene como un relax mental. Yo las noto más seguras, más seguros de sí mismos, empiezan como que a tener otra visión para poder superar esto. ¿Crees que en este sentido nos hace falta que vean esta utilidad de la psicoterapia más bien como un eslabón, no nomás en el reto, o sea, en nuestras vidas? Sí, fíjate que yo creo que el deporte o la gimnasia, cuando haces algo por tu cuerpo es algo como más concreto, es algo que puedes ver más fácilmente, ¿no? Los resultados son más rápidos. Claro. Desde el punto de vista psicológico cuesta más porque tienes que irte justamente a la raíz del conflicto y es una de las cosas que más miedo nos da. Claro. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario y la psicología es una parte de ese tratamiento multidisciplinario con las otras personas, claro, la nutrióloga, el gimnasio. ¿Por qué tenerle más miedo a esta parte? Pues porque el ser humano tiene mucho miedo a enfrentarse consigo mismo. Exactamente. Creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta. Es más fácil quedarnos ciegos ante esto y seguir caminando aunque nos esté doliendo el alma, ¿no? Claro, pero yo creo que esto de la psicología y de las terapias, yo creo que es como cuando aprendemos a manejar, ¿no? Al principio te da miedo, te sientes espantado, pero paulatinamente como que te va gustando y lo ves útil, ¿no? Entonces a lo mejor el punto de resistencia es acudir al psicoterapeuta para que empecemos obviamente a saber manejar nuestras emociones. Pues hacer la prueba, ¿no? Como decir, bueno, pues ve y siéntate ahí y a ver qué sientes, a ver qué te pasa y date cuenta que no pasa nada, pues. Pues muchísimas gracias, Celia, me da muchísimo gusto que nuevamente estemos desarrollando estos temas, hay que seguirle con estos temas y bueno, pues ya despedirnos, algo más que quieras por último ya agregar para despedir el programa. Pues nada más agradecerte mucho la invitación y agradecerles a nuestros televidentes que estén ahí, bueno, a seguirle adelante, no pasa nada. Claro. El mundo está para nosotros, hay que comérnoslo. Así es. Y bueno, pues yo también les dejo ese mismo mensaje. Vamos a ponernos en manos de especialistas y vamos a buscar una mejor calidad de vida y sobre todo conocer y dejar de autosabotearnos. Es algo muy importante, pero hay que hacerlo a partir de ya, a partir de hoy. La próxima semana vamos a tener también un tema muy interesante acerca de la cuestión hormonal en la mujer, toda la situación funcional de la mujer, así que en 8 días aquí estaremos puntualmente. Me despido de ustedes con un cordial saludo a todos los que por ahí nos saludan y nos llaman. Muchas gracias.